la sociedad ya los haya condenado. Menos mal que ahora estamos en un sistema oral acusatorio y delante del pueblo de Guatemala. Mucho se dice en televisión, en una conferencia de prensa. Ahora miremos si hay un divorcio entre los medios de investigación, un divorcio con la conducta de cada uno de ellos. Señora jueza, la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social designa las funciones de cada uno de los órganos. Y yo me voy a referir exclusivamente a la Junta Directiva y a su presidente, porque ahí radica mi defensa. Y dice la ley orgánica del IX que la Junta Directiva es un órgano de dirección, y atribuye a otros órganos como la gerencia como un órgano ejecutivo. Y el presidente, su función principal es presidir la Junta Directiva y dar un doble voto cuando haya empate en sus decisiones. Me voy a referir ahora brevemente, porque otro abogado ya tendrá una presentación del proceso de licitación y la abogada que me antecedió ya leyó toda la ley, pero vamos a hablar acerca del proceso de licitación de manera contada, de manera plástica, como lo voy a hacer. En primer lugar, la Junta de Licitación es totalmente autónoma e independiente en su actuar. Para empezar, todo el proceso de un evento en el IX es de manera totalmente distinta a las demás entidades del Estado, porque es de manera autónoma, de tal manera que tiene sus propias reglas, sus propios reglamentos, sus propias leyes de cómo lo va a hacer. Pero para sintetizar el proceso de licitación y ese evento del cual se habla, le voy a dejar en 4 platos cómo funciona esto, aunque otro abogado luego venga y lo explique mucho mejor. Todos los eventos nacen de una necesidad. Como alguna necesidad había, entonces había que sacar un evento para que hubiera un servicio de diálisis. Ese servicio inicia y forza a conformar una junta de licitación donde nadie se puede meter, ni las subgerencias, ni el gerente, y mucho menos la junta directiva. Luego de que realizan su trabajo, esas honorables mujeres que están allí, esas pobres mujeres que están sufriendo, ellas de manera autónoma decidieron a su real saber entender que aquello cumplía con las estipulaciones del requerimiento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en cuanto a los oferentes que ganaron la oferta. Luego de esto, la Junta de Licitación, luego de que hace su trabajo autónomo en gerencia administrativa, quien lo revisa y luego toma acciones pertinentes para que pase al gerente, y después el gerente lo eleva para su aprobación a la Junta Directiva. Yo a usted le voy a entregar, lo traía en la computadora, pero para no perder tiempo le voy a entregar este disco, en el cual está todo el proceso. Y aquí están todos los documentos, donde todos los demás de abajo, de manera autónoma, le piden a la Junta Directiva que apruebe el evento porque ha cumplido con todas las especificaciones. Aquí están todas las recomendaciones. Usted podrá decir, ¿cómo iba a negarse la Junta Directiva a aprobar un proyecto que había pasado por todas las instancias cumpliendo con todos los requisitos? Ellos no iban a ver instalaciones, ellos no iban a ver si era cierto, si habían enfermeras, si habían médicos, si habían bolsas. No, cada quien en el espacio que le toca cumplir. Por eso digo que el proceso de licitación y todas las demás instancias, de manera autónoma hasta llegar a la Junta Directiva, se realizaron de manera honorable y de acuerdo a la ley. Número 2, me refiero al tipo de fraude. El derecho penal, ya sabemos que es un derecho de acto, en una relación de causalidad con el artículo 10 del mismo cuerpo legal del Código Penal. Y hay muchos tipos de fraude, pero aquí nos encontramos ante el fraude genérico. Y el fraude genérico, casi como los demás, excepto el fraude civil, tienen que ver con naturaleza económica. Por eso fue que me asusté cuando el señor fiscal
A usted le dijo que el fraude podía ser sobre otras cosas que no fueran dinerarias. Falso. Solo el fraude civil puede ser de otra naturaleza. El fraude genérico tiene que ver con dinero, con plata. O hay dinero o no hay fraude. Tiene que ver con eso. Tiene que haber un aprovechamiento necesariamente de recursos dinerarios. Los verbos rectores son tres: participación, intervención y usar. La ley nuestra, el verbo rector es intervenga, intervenir. El sujeto activo es el funcionario o empleado público. El sujeto pasivo es el Estado. El bien jurídico tutelado es la administración pública. El elemento interno es la voluntad de defraudar al Estado. El elemento material es que el empleado o funcionario público haga uso de un artificio de fraude. La conducta, el delito debe de ser una actividad, una realización corporal del delincuente, si es que lo hay. El elemento normativo es obtener una cosa o lucro indebido, y el daño debe de ser ocasionar menoscabo al patrimonio de la nación. Con esta lista de elementos del tipo penal de fraude, volteemos a ver al licenciado Juan de Dios Rodríguez. ¿Dónde está demostrada la voluntad de apoderarse de dinero? ¿Dónde está el dinero del cual se apoderó? ¿Dónde está el daño al Estado en el dinero que se pudo haber apropiado? Son 116 millones. ¿Dónde están? Yo le voy a decir al fiscal en un momento dónde están los 116 millones. No los tiene Juan de Dios. No los tiene la junta directiva. No lo tienen esas pobres damas que están ahí encarceladas. No está allí. Yo le voy a decir dónde están. El derecho penal es un derecho de acto. ¿Cuáles son los actos propios de Juan de Dios Rodríguez en este delito? ¿Qué hizo corporalmente Juan de Dios para que se tipificara en su conducta el delito de fraude? Nada. Cuando usted le dice al fiscal: señor fiscal, por favor intime a las personas, le advierte que lo haga en condiciones de tiempo, modo, lugar, etc. ¿Le determinó tiempo al señor Rodríguez? No. ¿Le determinó cómo? Forma, espacio, fecha, día, hora. No. Entonces no hay imputación en condiciones claras de tiempo, modo y espacio. Mi argumento número 3, me refiero a los tiempos. Ya los abogados se han referido a eso, pero yo lo voy a hacer de manera distinta. Señora juez, cuando había negociaciones en aquellas llamadas telefónicas, la junta directiva no estaba conociendo el expediente. Conducta de la junta en negociaciones eran tiempos distintos a la posible decisión de la junta directiva. No concuerdan. Un negocio se ofrece cuando mañana va a decidir alguien, y ese alguien ya le hablamos para que decida de tal manera. Los tiempos de la junta directiva son disímiles con las actividades realizadas en aquellas llamadas telefónicas. Mi argumento número 4, y esto es lo único que hay contra el señor Rodríguez, supuestamente. En algunas escuchas telefónicas se habla de unas iniciales, JD. Quiero decirle que mi cliente no se llama JD, tiene otro nombre. Pero en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es el licenciado Rodríguez, no JD. Porque JD podría ser junta directiva. JD podría decir Juan Daniel, junta directiva, o JD podría ser cualquier cosa. Menos pudiera ser Juan de Dios Rodríguez López. Pero vamos a entrar en el supuesto nada más. Fíjese, supuesto de que efectivamente JD fuera Juan de Dios Rodríguez, o que JD fuera junta directiva. Entremos en ese supuesto. Vamos a la única mención que se hace. En la conversación del señor Rodolfo García y del señor Lorenzana, dicen 3 frases
que creo yo que es lo único que el Ministerio Público inventa, porque en nada liga a mi patrocinado. La primera expresión es: hay que hablar con JD. ¿Quién es JD? Y si hay que hablar con JD es porque no hay nada y por eso hay que hablar con él. Cuando yo le digo hay que hablar con JD, ¿JD sabía que iban a hablar con él? Por supuesto que no. Y si era Juan Domínguez, es lo único que existe. JD. Hay que hablar con JD. ¿Quién es JD? Pero si fuera Juan de Dios, JD no sabía que iban a hablar con él. La segunda cosa que se escucha en audios: ni siquiera con JD. Lo repito, ni siquiera con JD. Quiere decir que aunque JD fuera licenciado Rodríguez, ni siquiera con él iban a hablar, porque luego viene la frase: hay que ir más arriba. Más arriba de Juan de Dios, no sé quién puede estar, tal vez la corte celestial o quién sabe quién, pero es más arriba. Esta frase lo excluye de cualquier responsabilidad. Dice: ni siquiera con JD hay que hablar. Ni siquiera con JD significa que hay que hablar con alguien más arriba o por otro lado, pero ni siquiera con JD, ni con Junta Directiva, ni con Juan de Dios Rodríguez, si ese fuera el caso. Aparte de esto, no existe ni un solo señalamiento en contra del licenciado Rodríguez. ¿Qué tienen? Revisemos la papelería. Este es un expediente. Vamos de principio a fin. No hay nada en contra del licenciado Rodríguez. Nada. Solo hay suposición. Solo suposición. Que JD quiere decir Juan de Dios Rodríguez, como que si tuviéramos una bola de cristal que nos narrara y nos ilustrara que JD es Juan de Dios Rodríguez. Aparte de eso, no hay absolutamente nada. Argumento número 5, y este es mi mejor argumento. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social nunca ha pagado un solo centavo a la droguería Pisa. Un solo centavo. Entonces, preguntémonos lo siguiente: si se iban a repartir el 15 o el 16% de la nada, ese es un contradictorio absurdo. Uno se reparte el 15 o el 16% de algo. Si no han pagado nada, ¿el 15 de qué? ¿El 16% de qué? Si no ha pagado absolutamente nada. Y aquí le voy a dar la muestra, señora jueza. Y traigo un documento aquí. Dice: el infrascrito jefe del Departamento de Contabilidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hace constar que de conformidad al sistema de contabilidad integrado SICOIN a las 16 horas del día 21 de mayo del 2015 no se revelan erogaciones a favor de la entidad Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, relacionado con el contrato 385 DSC-2015 registrado en Guatecompras con el negocio 3381625. En virtud de lo anterior, firma licenciado Abiel Estuardo Hernández Reyes, jefe del Departamento de Contabilidad. Esto lo tiene que saber el pueblo de Guatemala. Este documento dice que del IX no ha salido un solo centavo. Uno. Entonces, ¿qué plata se repartieron? Porque en el morbo de la gente es estos que están ahí, saber con cuánto se quedaron. Este es el morbo, ¿no es cierto, pueblo de Guatemala? Esos que están ahí, ¿con cuánto se quedaron? ¿Cuánto le dieron al presidente? ¿Cuánto le dieron a estas pobres señoras? ¿Cuánto le dieron al honorable presidente del Banco de Guatemala? ¿Cuánto le dieron al honorabilísimo director de la Facultad de Medicina de este país? Eso es lo que se tiene aquí. Este documento dice que el IX no ha pagado un solo centavo a la droguería Pisa, Sociedad Anónima. No se puede repartir lo que no se ha pagado. No se puede repartir lo que no existe. Pregunto, de la nada, ¿cuánto es el 15%, señor del Ministerio Público? ¿Cuánto es el 15 o el 16% de nada? Es nada. Por lo tanto, con este medio de convicción que estoy presentando, deberían de tener falta de méritos
no solo mi cliente, sino todos los que están allí, porque no hay nada, ni un solo centavo que se haya podido erogar del Instituto Guatemalteco de Seguro Social. Y yo espero que esto, mañana por lo menos, alguna noticia de 3 líneas lo diga, que no hay ni un solo centavo, ni un solo centavo. Número 6. Ya sabemos que el derecho penal es la última ratio o extrema ratio en cuestiones de contratos. La doctrina dice que no es última ratio, sino extrema ratio. Miremos nosotros, señora jueza, de este evento hay un proceso contencioso administrativo, por lo tanto hay una cuestión prejudicial. No se les puede perseguir penalmente porque hay una cuestión prejudicial, y le voy a dar el número. Es el número 1145-2015-65, a cargo del oficial segundo y notificador segundo de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo. El interponente es Medicina Corporativa de Diálisis Sociedad Anónima, en contra del IX, y como tercero interesado, PISA, Droguería PISA, Sociedad Anónima. Aquí hay un asunto prejudicial. Antes de sacarlos para la cárcel, antes de perseguirlos penalmente, debe de resolverse el contencioso administrativo. Porque no ha pasado de moda la última ratio. No ha pasado de moda. Lo que pasa es que hoy en día los que nos persiguen se pasan las leyes por el arco del triunfo y hacen lo que se les da la gana. Pero para eso hay un sistema acusatorio, contradictorio, con garantías constitucionales, y nadie está por arriba de la ley. Aquí hay una evidente cuestión prejudicial. Argumento número 7. Lo voy a ejemplificar de la manera siguiente. Si el organismo judicial en Zacapa necesita un edificio y hace las bases de licitación, la junta de licitación y toda la cuestión, todo en ley, y le otorga a una constructora la construcción del edificio, y en un año ese edificio se cae, ¿a quién van a perseguir? ¿A la Corte Suprema de Justicia? Por supuesto que no, sino a los tontos que no supieron llevar los sistemas de construcción, a los ingenieros que no previeron lo adecuado para ese edificio. No nos vamos a llevar a la Corte Suprema de Justicia. Es exactamente lo mismo que se está haciendo aquí. Si había algún problema con el servicio, no vamos a ir a traer del pescuezo a la junta directiva. Para eso hay fianzas de cumplimiento, y de resarcimiento. Para eso también hay otros mecanismos legales, hay recursos. No vamos a ir directamente con la junta. Ese es exactamente el asunto. Con lo dicho, porque podría recurrir mucho más, como por ejemplo, le traigo yo a usted pruebas de que cuando el Procurador de los Derechos Humanos se dio cuenta que habían algunos problemas en los servicios, la Junta Directiva, con fecha 15 de mayo del 2015, inmediatamente toma medidas e instruye a la gerencia para que empiece a averiguar qué está pasando con el servicio, que tome medidas inmediatas. La Junta Directiva le ordena al ejecutor, que es el gerente, y el mismo día decide la Junta Directiva finalizar el contrato y da por terminado ese contrato. Allí son las acciones concretas de la Junta Directiva, porque no permite que haya un mal servicio en contra de los abonados del IX. Con todo lo anteriormente dicho, quiero terminar diciendo, cuando el fiscal tomó la palabra, nos mencionó una jurisprudencia colombiana. Yo le voy a mencionar una jurisprudencia guatemalteca. En el caso anterior de 300 millones del IX, ¿dónde está la Junta Directiva el día de hoy? Absueltos todos. Esa es jurisprudencia guatemalteca, porque la Junta Directiva no tiene responsabilidad en las demás instancias del proceso de un evento. Y no con eso le estoy echando la culpa a nadie más de abajo. Pero en el anterior proceso del IX por más de 300 millones, hoy en día están todos libres, porque al final las Cortes dijeron
que la junta directiva no tenía ninguna responsabilidad. Me vale si esa jurisprudencia es de Colombia, nosotros tenemos la nuestra propia y no estamos sujetos al derecho comparado, que es disímil al de Guatemala. Por lo tanto, hago entrega de los documentos que le ofrecí a un auxiliar del tribunal y con fundamento en el artículo 272 del Código Penal, le pido la falta de mérito a favor del licenciado Juan de Dios Rodríguez López y la libertad inmediata del mismo. Muchas gracias, señora jueza. Con su permiso. Juzgadora, esa autorización para que la señora Carmen Yadira Quiñones pueda asistir al servicio sanitario. La autorización, abogado, coordinado con el comitorio, por favor. Tiene la palabra la defensa de Julio Roberto Suárez Guerra. Con la venia de la señora juez, mi patrocinada necesita ir al baño, si fuera posible. Muchas gracias. Señora juzgadora, la defensa técnica del licenciado Julio Roberto Suárez Guerra en esta oportunidad manifiesta con todo respeto a los integrantes del ente acusador oficial lo referente a la intimación que hicieron a mi patrocinado. Pero es menester para esta defensa técnica, señoría, empezar con la lectura, con su venia, del artículo 13 constitucional, que dice: motivos para auto de prisión. No podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Cito primero el artículo constitucional porque, al igual que lo han hecho muchos, pero muchos de los antecesores en el uso de la palabra, realmente para mí, en más de 25 años de ejercicio profesional y de dedicarme con exclusividad al ejercicio del derecho penal, me enfrento a la más paradigmática de las defensas que he hecho en mi vida. Paso y le explico por qué. Este es mi expediente, señoría. Este es el expediente que yo recibí del señor fiscal. Con mi colega, el licenciado Leonel Moreno, en el escaso tiempo que tuvimos, lo analizamos hoja por hoja y línea por línea. Y vengo y me encuentro que en el contenido íntegro de lo que recibo no aparece el nombre de mi patrocinado, con la excepción de un documento emitido por el Registro Nacional de las Personas. Es lo único que aparece. Hay un informe de CICIG que hace 3 conclusiones. No sé si por error, no sé si por... no podría pensar que por mala fe, obviamente. Yo conozco al señor fiscal, sé de su calidad y sé la clase de persona que es. Pero realmente no aparece su nombre. Y usted podrá verlo más adelante. Es decir, listan a todas las personas y no aparece su nombre. El único documento que aparece es
el documento emitido por el RENAP. Yo dije, es muy probable que haya una equivocación. Cuando nos enfrentamos a la primera diligencia, y veo que la honorable señora fiscal hace una presentación sinóptica de lo que era la estructura y lo que eran las condiciones que se estaban presentando, me vuelvo a encontrar que lo único que aparece es una foto de mi patrocinado como integrante de la Junta Directiva del ICS, en su calidad de designado por Junta Monetaria. De ahí precisamente mi confrontación y mi desesperación, después de analizar el documento hoja por hoja, línea por línea, de ver la presentación sinóptica que hace la fiscal, me encuentro que no aparece nada. Un documento del RENAP y una fotografía en la presentación en la computadora. ¿Por qué le refiero que para mí resulta ser lo más paradigmático en el ejercicio de mi carrera profesional? He pasado 2 noches enteras pensando cómo voy a defender al licenciado Julio Roberto Suárez de esto. Y concluyo tristemente y me pregunto, ¿de qué lo voy a defender? Tendría que defenderlo de algo, porque la intimación tendría que hacer referencia a algún grado de participación dentro de la comisión del supuesto hecho delictivo. Pero ante los ojos de Dios, usted puede observar ese tamaño documento y ahí no aparece nada. Ni su nombre. Es que por lo menos el nombre debió de haber estado. Yo confiando, entendía que tal vez el honorable fiscal, cuando hiciera la intimación, podría corregir semejante hierro y poner en otra condición a mi patrocinado. Pero resulta que la intimación no refleja en absoluto el contenido del proceso de investigación. Porque viene el honorable señor fiscal, hace una intimación a mi patrocinado, que por cierto fue genérica para todos los miembros de junta directiva, y de nuevo no vuelve a aparecer ningún grado de participación. Ninguno. Lo que viene y lo que aparece son las funciones que mi patrocinado efectúa dentro de sus actividades en la junta directiva del ICS. Y ojo, él no llegó a la junta directiva del ICS por decisión propia. Él llegó nominado por la Junta Monetaria. Esto a mí me ha traído una serie de circunstancias de conflicto en el tema del estudio del derecho penal, porque ahora ya no entiendo cómo debemos defender a nuestros patrocinados. Es una situación sumamente compleja, porque ahora resulta que lo que mi patrocinado ha desplegado, que él mismo lo dijo aquí, y lo dijo con toda la propiedad del mundo, son sus actividades regladas. Es lo que él no podía dejar de hacer. Él estaba impedido absolutamente de tomar otra actitud, porque él estaba realizando justamente las actividades que la ley le permite. Que no es más, es que la ley le obliga. Eso nos deja en una circunstancia bastante compleja. Hechos mis análisis, perdone la expresión que es poco legal, hechos mis análisis existenciales de cómo me voy a comportar en esta audiencia de debate. Yo decía, Dios mío, ¿cuáles van a ser mis elementos de prueba para poder determinar la inocencia del licenciado Julio Roberto Suárez Guerra, que dicho sea de paso, ha sido un funcionario reconocido internacionalmente, que tiene 30 años de ejercicio en el Banco Central, que ha tenido una carrera verdaderamente impresionante al desempeñar 3 veces la vicepresidencia del Banco de Guatemala en 3 diferentes periodos,
y haber trabajado desde la base más baja de la clasificación de trabajo hasta llegar a obtener su presidencia. Realmente es triste. El licenciado Calderón, con mucho acierto, hacía mención de una serie de circunstancias que están aconteciendo en la Administración de Justicia en Guatemala. Yo no me voy a referir a eso. Yo creo que la gran cantidad de mis colegas han de una u otra manera presentado sus argumentos sólidos y con bases firmes. Pero quiero decirle que yo tengo un argumento muy interesante. Y uno de estos argumentos se refiere que los señalamientos que realiza el MP tienen naturaleza exclusivamente administrativa. Por tanto, constitucional y legalmente le corresponde a la Contraloría General de Cuentas la verificación de los argumentos que el Ministerio Público en esta oportunidad señala. ¿Por qué? Hasta el cansancio se ha dicho en esta audiencia que si algún error hubo en ese proceso, ese error no pasará a ser un error de naturaleza administrativa, cuyo derecho tiene exactamente también la solución para que los mismos se ejecuten y se ejerzan. Es impresionante porque al final de cuentas el tipo de fraude, el tipo de delito que se le imputa a mi patrocinado, a todos los miembros de junta directiva y a todos los miembros que tuvieron que ver con el tema de la licitación, es el tipo de fraude del encaje, del fraude. Yo me he preguntado también, ¿cómo es posible que podamos hablar de fraude? Y sí, con mucha sorpresa escuché al señor fiscal decir que se podía dar el tipo penal de fraude sin que existiera defraudación patrimonial. Eso es imposible. Es como que pudiéramos hablar de robo si no se están robando nada, o de asesinato si no le están quitando la vida a nadie. Yo de todos modos, justamente en el poco tiempo que tuve para preparar mi defensa, tuve también el cuidado de hacerle una solicitud al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para justificar en mi creencia irracional, o racional, perdón, en todo caso, para justificar a cuánto llegaba el monto de lo que se había defraudado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Yo hice mi solicitud a la Junta Directiva y recibí esta constancia que palabras más, palabras menos, a la referida por el abogado que me antecedió en el uso de la palabra, dice exactamente lo mismo y en pocas palabras que no se revelan erogaciones a favor de la entidad Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, relacionada con el contrato administrativo 385 DSC diagonal 2014 registrado en el Guatecompras con el NOC 3381625. Dicha certificación está emitida a las 16 horas del día 21 de mayo del 2005. Al terminar mi presentación se la haré llegar, señora juzgadora. Pero aún hay algo más importante para tratar el tema de mi patrocinado, en particular, el licenciado Julio Roberto de León Juárez. Él, en el acta, consta en el acta J-15-2-15 de fecha 26 de febrero del año que corre, en la cláusula 72º de la Junta Directiva del IX, una participación que él tuvo, y con su venia me permito leer la parte conducente, señora juzgadora. Dice: el director Suárez Guerra manifiesta que efectivamente leyó una nota de prensa en 2 medios relativos a este tema, por lo que sí sería prudente hacer una evaluación de lo que ahí se plantea, porque cree que al final lo importante es garantizar
que haya una prestación de servicio conforme lo que se había solicitado en las bases y por eso fue adjudicado. Que en esta ocasión no es nada nuevo. Muchas veces sale ese tipo de cosas en los medios, pero en esta ocasión le dieron una cobertura un tanto distinta y cree que ameritaría, tal vez, si se hiciera un análisis de la veracidad de la nota y de que efectivamente hay necesidad de ponerle atención a este tipo de contrataciones. Siempre se asume que cuando se hacen contrataciones que son clínicas, con clínicas ajenas se hace una verificación de las condiciones. Eso es algo que está establecido. Él recuerda que en algunos contratos siempre incluso se solicita que haya una opinión del Departamento de Servicios Médicos que avalúa la calidad con que se presta el servicio. Previo incluso a hacer una prórroga del mismo, entonces evidentemente esto no sería necesario, únicamente hacerlo cuando va a vencer un servicio, sino que es algo que periódicamente se debería realizar para que haya un esquema de supervisión que garantice a los afiliados, que los afiliados reciben adecuadamente una atención. Esto lo dijo mi patrocinado en la sesión de fecha 26 de febrero del año que corre. ¿Cómo entonces, señores, podríamos endilgarle una conducta antijurídica a mi patrocinado si lo que ha hecho es velar por el bienestar de los afiliados del Seguro Social? Hay que recordar que esta situación acarreó como consecuencia una serie de actividades a lo interno del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que al final de cuentas pudieron derivar en la cancelación del contrato que hoy es objeto en el presente proceso. Estos dos documentos, señoría, si usted me lo permite, los voy a hacer llegar al terminar mi alocución. Con lo que he dicho, con lo que ha dicho el grupo fuerte de abogados que me han antecedido en el uso de la palabra, y por tratarse de que mi patrocinado solo ha sido sindicado del delito de fraude, el cual hasta la saciedad está demostrado que no existe. Es decir, quizá podría haber otro tipo penal si existiera algo que castigara la actitud que despliega un funcionario público en el ejercicio de su correcta función. No sé, tendríamos que analizarlo, yo mismo no lo sé. Pero fraude bajo ninguna circunstancia. Es decir, aquí el tema está bien claro. Aquí hay que ver que cada centavo de ese gran número exagerado, de ese número que golpea a la población, de 116, 26, no sé cuántos millones, cada centavo de esos está en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No hay fraude, por lo tanto. Es decir, al tratarse esa de la única y exclusiva acusación que el Ministerio Público hace, yo me quedo con eso. Yo digo, Dios santo, ¿cómo es posible que la carrera de una persona que tiene esa honorabilidad, que tiene esa línea de servicio, que ha llegado tan lejos? Se lo digo, señoría, con mucha tristeza y con mucho sentimiento. Tengo muchos años de conocer al licenciado Suárez y usted no tiene idea lo que me causó verlo dormir en unos cartones. Lo cual no sería absolutamente nada malo si fuera un criminal. Pero siendo un hombre digno, probo, como él mismo lo dijo aquí, da tristeza. Y uno pensaría que deberían de ser otras personas las que deberían de estar en esos cartones, que no es más, ni cartones deberían de tener, porque realmente llora sangre. Hay unas honorables damas que yo no tengo el privilegio ni el gusto de conocerlas, que a mí me ha partido el alma verlas en esta condición. Yo realmente quiero terminar mi alocución no atacando a la Fiscalía, no atacando al ente acusador, porque sé que es su trabajo, yo conozco de su profesionalidad,
Sin embargo, yo creo que hay que medir los daños también. En este caso han habido daños irreparables, bien difíciles, pero el sistema de justicia en Guatemala tiene la facultad de corregir esta situación. Es por eso, señoría, que con base en lo que he expuesto, los medios probatorios que el mismo Ministerio Público está aportando, que son esta totalidad de documentos, que repito, perdóneme la repetición, señoría, no mencionan el nombre. Eso yo lo quiero aclarar, porque es que de lo contrario, yo no sé si habría que buscar un código secreto en eso para tratar de ver algún tipo de vinculación, si ese fuera el caso. Por todo eso, esta defensa técnica le solicita que en cuanto al delito de fraude imputado a mi patrocinado, se dicte la falta de mérito de conformidad con el artículo 272 del Código Procesal Penal. Y solo a manera de ejemplo, porque me pareció sumamente interesante la invocación de jurisprudencia internacional que hacía el señor fiscal, yo no voy a invocar jurisprudencia internacional, pero hay un viejo adagio jurídico inglés que dice que 100 conejos no hacen un caballo, como 100 presunciones no hacen una prueba. Hecha la petición de falta de mérito, le agradezco, su señoría, por su atención. Muchas gracias. La defensa de Jesús Arnulfo Oliva Leal. Muchas gracias, honorable juez. Quisiera solicitarle su venia en el entendido de que cuando me acredité, también fui designada para ser abogada del doctor Erwin Raúl Castañeda Pineda. Y en el entendido, honorable juez, que el delito por el cual se indica a ambos profesionales es el delito de fraude. Solicito su autorización para hacerlo en forma conjunta, si usted me lo permite. El sindicado Erwin Raúl Castañeda Pineda. Por favor, señor, puede acercarse. También, en virtud de que el licenciado Moreno está presente, podría quedarse cargado de la sesión. Vamos a hacer algo. Vamos a concluir las argumentaciones de los abogados defensores en relación a junta directiva y vamos a dar un receso para que cuando regresemos escuchemos la argumentación de la defensa de Álvaro Manolo Dubón González y así ya se entre a resolver en presencia de las partes. ¿Les parece para no estar saliendo cada momento? Gracias. Por favor, siguiente señor. La abogada María Rosario Acevedo Peñate está indicando de que también fue propuesta para defenderla a usted. Sí. Sin embargo, consta en el audio, cuando se inició esta audiencia, que su abogado Manuel Roberto García del CID renunció a continuar con su defensa. Se le hizo ver que no puede renunciar en audiencias. Sin embargo, como usted ha estado defendido también por el abogado Milton Jari Papa Palencia, se entró a considerar ese extremo.
¿Usted tampoco quiere al abogado Milton Jari Papa Palencia? No, él también, pero con la licenciada. ¿Propone a los dos? Sí, ¿Usted propone a la licenciada Acevedo Peñate? sí. Sí. Siempre y cuando no haya conflicto de intereses, abogada, porque usted también defiende a Otto Fernando Molina Stalin. A partir de este momento, en forma conjunta con el abogado Milton Jari Papa Palencia, ejercerá la defensa de Luis Raúl Castañeda Pineda. Así también usted ejercerá la defensa de Jesús Arnulfo Oliva Leal. Tiene la palabra, abogada, para que usted pueda hacer su argumentación. Y señor Luis Raúl Castañeda Pineda, puede pasar nuevamente a su lugar. Muchas gracias, honorable juez. Según el argumento del honorable fiscal, indica que mis patrocinados, los doctores Erwin Raúl Castañeda Pineda y el doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal, como miembros de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, aprobaron los indicios por los que la Junta de Licitación realizó su actuación y las circunstancias en que participó la entidad Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, las cuales reflejaron que no tenían la capacidad de disposición, control ni supervisión para la prestación del servicio. Pese a ello, usted y el resto de los miembros de la Junta Directiva, en observancia de la función que desempeñaba, lejos de advertir las anomalías en la actuación de la Junta de Licitación, con fecha 4 de noviembre del año 2014, por unanimidad aprobaron lo actuado por dicha Junta de Licitación, acto administrativo necesario para la culminación del proceso, inadvirtiendo de que si no estaban de acuerdo con todos los indicios, la Ley de Contrataciones del Estado les daba el derecho de prescindir, así como la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de razonar su voto en contra. En consecuencia de esta aprobación por unanimidad, con fecha 17 de diciembre del año 2014, se suscribió el contrato administrativo número 385 DST, diagonal 2014, entre el representante legal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Álvaro Manolo Dubó González, y el representante legal de la Droguería Pisa de Guatemala. Como ya lo han argumentado los abogados que me han antecedido en el uso de la palabra, quiero brevemente, para no redundar en los argumentos, manifestarle, honorable juez, que conforme la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, decreto 295, que la Junta Directiva, el artículo 4 establece que la Junta Directiva deberá estar integrada por 6 miembros propietarios y 6 miembros suplentes, así, y el inciso C y D se refieren a un propietario y un suplente nombrados por el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de San Carlos de Guatemala, y el otro es un propietario y un suplente nombrados por el Colegio Oficial de Médicos y Cirujanos. Tal es el nombramiento del inciso C, que se refiere al doctor Erwin Raúl Castañeda Pineda como suplente del Consejo Superior, y del Colegio de Médicos y Cirujanos el doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal. En esta ley orgánica del Instituto de Seguridad Social se establece que ellos tendrán que ser parte de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Asimismo, en la Ley de Contrataciones del Estado se regula la forma en que ellos deberán de fijar sus decisiones, su trabajo en la Junta Directiva, y asimismo, como lo manifestaron en estas audiencias, lo relacionado a las funciones que tiene la Junta Directiva, dentro de las cuales se encuentra decidir la Junta Directiva, tomar decisiones como un órgano colegiado. Ya se hizo abundante, redundante
en cuanto al proceso del evento de licitación a que se ha referido el señor fiscal, relacionado con la Junta de Licitación y las bases que fueron elaboradas, la forma en que se regula y en la designación de las personas que habrán de ser adjudicadas en el proceso de licitación, y cómo es el nombramiento y la forma en que estas personas que son empleadas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tienen que realizar su labor para determinados eventos de licitación, todos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es así, honorable señora juez, como, según la ley de contrataciones del Estado, en el artículo 36, la Junta Directiva tiene que aprobar la adjudicación, y que todo esto es un proceso público que se determina en un portal de internet llamado Guatecompras. Todo esto con el objeto, honorable señora juez, de que no se den subterfugios ni cosas, ni cabalmente se tenga a la vista de quien quiera estarlo supervisando el proceso de licitación y la adjudicación de los distintos eventos. Es así como la Junta de Licitación aprobó, como ya se ha dicho en esta sala de audiencias, con fecha 2 de octubre, la licitación del contrato de la propuesta hecha por la entidad PISA, Sociedad Anónima, y a la Junta Directiva le correspondía aprobar o improbar esta licitación. Como ya lo dijeron mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, la Junta Directiva no tiene dentro de sus facultades ninguna participación de supervisión para poder verificar si es o no, si existe o no la empresa, dónde funciona, cómo lo va a hacer, etcétera, porque no está facultada para eso. Para eso hay otros órganos que son los llamados a supervisar o a ver los contratos o la ejecución de estos contratos. Así es como, honorable señora juez, dentro del informe, que es el que presenta el señor fiscal, donde se menciona que lo resuelto por la Junta Directiva constituida por las personas señaladas: Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, Jesús Arnulfo Oliva Leal, Ervin Raúl Castañeda Pineda, Max Ervin Quirín Schloder y Julia Amparo Lotán Garzona, aprobaron por unanimidad la integridad de la actuación del NOJ 3.381.625. Es importante hacer relación a este informe, honorable señora juez, porque de este informe aparentemente se deriva la investigación que realiza el Ministerio Público. Y dentro de la argumentación de lo que se ha manifestado en esta sala de audiencias, ha quedado acreditada cuál realmente fue el servicio, el contrato que se iba a prestar por la empresa, que era un servicio de diálisis peritoneal continua ambulatoria para la unidad de consulta externa de las enfermedades del ICSI. Es importante hacer referencia a esto, honorable señora juez, porque se ha tratado de tergiversar este contrato con otro tipo de servicios que presta en los casos de los enfermos de enfermedades renales, que es la hemodiálisis, que es cuando ya hay transfusión de sangre. Esto es una cosa totalmente diferente y, de hecho, como lo han manifestado los demás colegas, es importante indicar que si a mis patrocinados se les está acusando del contenido del artículo 450, contenido en la ley de fraude, el fraude como elemento tipo tiene el ejercer funciones públicas y dentro de esas funciones públicas intervenir en los procesos de licitación, cotización, adquisición, compra, concesión, subasta, liquidación, procesada directa o por medio de otra unidad,
o usar cualquier artificio para defraudar al Estado. Entiendo yo que el fraude se asemeja o pareciera como una estafa al Estado. Sin embargo, honorable señora juez, como ya lo dijeron y lo presentaron los demás abogados, no hay tal erogación de parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Como lo dijo también otro colega, prácticamente aquí pasó o se da una tentativa imposible, porque es un delito que se creó en la mente del investigador, pero no se materializó, porque desafortunadamente para ellos, para los señores del Ministerio Público, los hechos ya habían acaecido. ¿Y por qué le digo ya habían acaecido? Porque todo deviene de unas escuchas que se dan cuando ya se había autorizado el proceso de licitación, y la Junta Directiva únicamente tenía que aprobar o improbar este contrato, y ellos jamás tuvieron acceso, no tenían ni estaban autorizados, ni los faculta la ley de supervisar los elementos o las bases y verificar la existencia de las empresas, porque no les corresponde a ellos. Es evidente, honorable señora juez, que existe el contrato, el evento de licitación, que yo me permití imprimir, que lo conseguimos del portal de Guatecompras, para entregarlo a usted y que vea los tiempos en los que se da este hecho. Y es así como, honorable señora juez, la Universidad de San Carlos, el Colegio de Médicos, autorizan y designan a estas personas que son personas honorables. El doctor Erwin Raúl Castañeda Pineda tiene 30 años de ser médico del Hospital San Juan de Dios, de ejercer profesor universitario, maestro de la facultad o de la especialización de pediatría en ese hospital. Él tiene un récord intachable. Aquí están los documentos que yo me voy a permitir, honorable señora juez, argumentar y presentar a usted, donde constan que incluso está la constancia de la inexistencia de reclamación de cargos de la Contraloría de Cuentas, está la constancia de la Tricentenaria Universidad de San Carlos, donde dice cuál es su salario, los documentos del Ministerio de Salud Pública que acreditan el cargo que él tiene, y un sinnúmero de cartas de recomendación que le han dado al doctor diferentes personas que hablan de su honorabilidad. También, honorable señora juez, no obstante que todos lo sabemos que los medios de comunicación no hacen prueba, el día de hoy salió en Prensa Libre, en la página 21, un comunicado de la sección de jefes de servicios médicos residentes, médicos turnistas, personal de enfermería del Hospital General San Juan de Dios, que dice que solicitan y le piden a las autoridades de Guatemala que se revise el caso porque ellos conocen de la trayectoria del doctor. Asimismo, voy a apuntar a su despacho un documento dirigido por mi patrocinado Erwin Raúl Castañeda Pineda, donde está solicitando a la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social separarse del cargo en tanto él resuelve esta situación en la cual se vio involucrado, sencillamente por ejecutar o ejercer la función que le fue designada por ley. Como decía uno de los abogados, fue mandado, está cumpliendo dentro de las facultades regladas de la administración pública, dentro de lo que la ley le manda, por ser la persona designada de esos órganos administrativos. Asimismo, honorable señora juez, quiero referirme al doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal. El doctor ha sido 2 veces electo 2 veces decano de la Facultad de Medicina. Yo me pregunto, todos sabemos de las designaciones que estos nombramientos no son a dedo, son por elección y son en la universidad, son cosas bien complicadas. Es decir, que si él no tuviera unos antecedentes de honorabilidad, de ética como profesional,
los mismos alumnos no lo hubiesen electo nuevamente como decano. Estoy presentándole a usted el desplegado de sus cuentas bancarias para que vean que él únicamente ha percibido su salario. Los documentos consistentes en fotocopias del pasaporte donde consta que tampoco ha viajado y que si lo ha hecho ha sido por razones académicas. Una escritura pública donde consta el bien que está a su nombre. Documentos que hablan de su honorabilidad y además el informe o el RTU de los impuestos que él ha pagado a la Superintendencia de Administración Tributaria. Cartas de recomendación, alrededor de unas 50 cartas de recomendación que hablan de quién es el doctor. Asimismo, documentos que acreditan el matrimonio, su matrimonio y el nacimiento de sus hijos. Todo ello con el fin, honorable señora juez, de que usted tenga elementos de convicción suficientes para acreditar que ellos, ambos profesionales, fueron designados por mandato legal a un cargo que uno de ellos tenía 12 años de estarlo haciendo. 12 años, es decir, desde hace 12 años está en la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y el otro estaba por concluir ese periodo. En tal virtud, honorable señora juez, para no ser repetitiva, yo sí quiero solicitarle a usted que se reexamine, que se revise la imputación que ha hecho el señor fiscal, porque el artículo 334, si no estoy mal, 332, que se refiere a la acusación que habrá de realizar el ente investigador, dice en el inciso tercero, no, en el inciso segundo, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye. La imputación que ha hecho el señor fiscal es difusa, vaga, no es congruente, no tiene tiempo, modo y lugar, y tampoco existen los elementos tipos de la norma del delito de fraude. ¿Por qué, honorable señora juez? Porque no hay perjuicio, no se ha defraudado al Estado de Guatemala, no se ha defraudado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no se ha erogado ni un solo centavo de esa institución. No se ha acreditado en ningún momento que mis patrocinados, el doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal y el doctor Erwin Raúl Castañeda Pineda, hubiesen confabulado en su cargo de la Junta Directiva para recibir algún beneficio. No quedó acreditado, no hay ni siquiera en este momento ninguna prueba indiciaria, ningún principio de prueba que determine la existencia de los ilícitos que el Ministerio Público le pretende acreditar. En tal virtud, con todo respeto, honorable señora juez, a usted solicitamos que con fundamento en lo que establece el artículo 272 del Código Procesal Penal, dicte para ellos una falta de mérito. ¿Por qué? Porque no excedan los elementos tipos, porque no se da la teoría del delito que dice nuestra doctrina, en cuanto a que el artículo primero del Código Penal se refiere a la legalidad. Dice que nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por la ley anterior a su perpetuación. No hay fraude. ¿Por qué? Porque no hay defraudación al Estado, no se pretendió engañar a ninguna persona, no se obtuvo ningún beneficio, no hay perjuicio. Los doctores que participaron en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social estaban actuando dentro de las facultades regladas que dicta la ley orgánica del IX. Es decir, ellos no pidieron estar ahí para realizar su labor. Además de eso, dentro de todo el cúmulo de expediente que ha proporcionado la Fiscalía, no existe ningún otro elemento que pueda o pretenda acreditar ninguna responsabilidad penal. De consiguiente, tampoco puede haber punibilidad
ni conforme a la teoría del delito, porque no se dan los presupuestos tipos de la norma para acreditar para ellos el delito de fraude. Con eso termino mi alocución, honorable señora juez, y como lo dijo uno de los colegas que me antecedió, solicito para ambos la libertad inmediata. Gracias. Defensa de Max Erwin Kirin Schroeder, por favor. Tiene la palabra. Tal vez, abogados, si quieren, pueden coordinar, si quieren, personas para que les compren sus alimentos, porque el receso va a ser también de media hora. Coordinen, por favor. Porque el Ministerio Público ya no va. Buenas tardes, señora juez. Buenas tardes a todos. En calidad de defensor del señor Max Erwin Kirin Schroeder, voy a argumentar en relación a que no hay ni un solo indicio racional para que pueda motivarse un auto de procesamiento en su contra. Y en efecto, en la intimación que hace el Ministerio Público, se refiere a que juntamente con el resto de los miembros de la Junta Directiva, el 28 de agosto de 2014, procedió a designar a la Junta de Licitación y designó a las personas sin que éstas cumplieran los requisitos establecidos en los artículos 9 y 11 de la Ley de Compras, de la Ley de Contrataciones del Estado. Esto nos hace que acudamos a ver qué es lo que establecen estas dos normas, el artículo 9 y el artículo 11 de la Ley de Contrataciones. Y el artículo 9 lo que establece es que corresponde la designación de los integrantes de la Junta de Licitación y la aprobación de la adjudicación de toda licitación a las autoridades superiores, dentro de las que está en el punto 4.2 la Junta Directiva. En esta norma no se establece ni se designan requisitos para designar a la Junta de Licitación. Igualmente, el artículo 11 establece integración de la Junta de Licitación. Se integrará con un número de 5 miembros nombrados por la autoridad administrativa superior, de preferencia entre servidores públicos de la entidad contratante. Igual, no establece ese primer supuesto que los miembros de la Junta Directiva tengan por fuerza que establecer requisitos que estas dos normas expresen para que ellos tengan que acogerse a ellas. Estas dos normas no establecen requisitos. Por el contrario, ya los colegas defensores se han referido a ello. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por ser un ente descentralizado, funciona de acuerdo a sus reglamentos y sus acuerdos. Y dentro de estos tenemos el acuerdo 26 de fecha 21 de junio de 2010 y el acuerdo 13-2012 de fecha 3 de mayo del 2012. El acuerdo 26
establece el instructivo para la designación y nombramiento de juntas de licitación. Y aquí se establece ese debido proceso o tracto sucesivo para nombrar o listar a las personas que tiene que designar la junta directiva. Y empieza con la sugerencia de recursos humanos que a través de una herramienta de informática advierte quiénes de todo el personal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cumplen con los requisitos para poder integrar una junta de licitación. ¿Y esto qué es? Que sean personas probas, honorables, que no hayan sido sancionadas, que no tengan taches, que no tengan causales de excusa. Y sobre todo, que no tengan impedimentos. Al hacerse esta selección, que por supuesto tiene que estar controlada por un notario. Un notario levanta acta de ese procedimiento. Una vez esto, se manda a gerencia el listado, de ahí sale un listado de 25 personas, el cual se manda a gerencia y gerencia manda ese listado a junta directiva. Y en junta directiva, todavía para ser más diáfano o más transparente esta designación, sortean de los 6 miembros de la junta directiva, sortean a 2 de ellos. Uno de ellos es el que le pone el número a cada miembro que va a ser designada, a cada persona que va a ser designada como junta de licitación, y el otro es el que se encarga, por decirlo así, de mover la tómbola y sacar las bolitas. Y es así como se va haciendo el sorteo, de tal manera que esto es completamente transparente. Y las únicas normas que establecen qué requisitos se deben de cumplir son estas a las que me estoy refiriendo, señora jueza. Y esas normas no las incumplió junta directiva, no las incumplió mi patrocinado. Es interesante que el Ministerio Público continúa en su intimación indicando que se defraudó al Estado porque junta directiva no supervisó que Droguería Pisa de Guatemala Sociedad Anónima incumplía con las especificaciones técnicas necesarias para participar en el concurso, ya que no contaba con el recurso humano y la infraestructura básica inmobiliaria necesario para participar en el evento. Señora juez, no es función de junta directiva supervisar a la junta de licitación. No es función de la junta directiva supervisar si Droguería Pisa de Guatemala cumplía o incumplía. Hay una serie de delegaciones de funciones en una licitación
y le corresponde a la Junta de Licitación calificar si un oferente cumple con las especificaciones técnicas o no, de tal manera que a Junta Directiva llegan las actas en donde se ha establecido si se cumple con los tributos. No es a Junta Directiva a la que le corresponde venir a supervisar esa situación. Igualmente, el Ministerio Público le endilga a mi patrocinado, parte de la Junta Directiva, que autorizó el contrato administrativo que pues ya había sido firmado, contrato de fecha 17 de diciembre de 2014, y lo que resulta cuestionable es que le dice que conforme la cláusula 17ª, voy a permitir leer, señora. Dice, cláusula 17ª, prohibiciones. La contratista tiene prohibido en forma expresa enajenar, ceder, traspasar o disponer en forma total o parcial de los derechos que contiene este contrato bajo pena de nulidad del acordado. Y le dice o intiman que se permitió, no obstante que este contrato lo prohíbe, se permitió un subcontrato. Señora juez, este contrato tiene efectos ex nunc. ¿Qué quiere decir esto? Sus efectos son a partir de la fecha en que se firma, para adelante, no para atrás. De tal manera que no existe, después de la firma de este contrato, una subcontratación para que se lo estén indicando a mi patrocinado y especialmente a la Junta Directiva. Y que todavía se atrevan a decir de que tenía conocimiento de ese subcontrato. No es así, señora. Por último, y no por ser eso menos importante, me referiré al tipo penal de fraude, tipificado en el artículo 450 del Código Penal. No voy a hacer una teoría del delito, ya mis colegas se han encargado de eso. Simplemente, señora juez, en la intimación que se le hace a mi patrocinado, no se expresa cuáles son los artificios por los cuales se le imputa una defraudación. No existe. Pero lo más cuestionable es que se diga que este delito puede cometerse en otras formas que no sean el perjuicio patrimonial, es decir, la pérdida
patrimonial del Estado, es decir, la erogación del dinero. Esto es lamentable, señora juez, porque el delito de fraude es un delito de resultado. De tal manera que si no hay perjuicio, no hay fraude. Igualmente, mis colegas que me antecedieron, hice la solicitud al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y también me proporcionaron la misma certificación de la que han hecho uso mis otros colegas, o han identificado a mis otros colegas, en donde se establece que a favor de Droguería Pisa de Guatemala Sociedad Anónima no se ha erogado ni un solo centavo. Entonces, si este es un delito de resultado, ¿dónde está el perjuicio patrimonial? No existe, señora juez. Yo creo que el Ministerio Público debió primero haber investigado esta situación y no haberle hecho un gran daño a todas estas personas que están ahí atrás. Señores de Junta Directiva, la señora de la Junta de Licitación. Y es que no es el daño solo a ellos, es el daño a la familia, a sus hijos. No tiene idea, señora juez, cómo se sienten los hijos de ellos cuando van a los colegios, a las universidades y les empiecen a preguntar. Eso es un daño incalificable, es un daño irreparable. Y realmente no es justo. Siendo que no se da ese principio de causalidad entre lo que se intima y el delito de fraude que se está imputando. Señora juez, con base en el artículo 271 del Código Procesal Penal, esta defensa solicita que se declare la falta de mérito a favor de mi patrocinado. Que dicho sea de paso, señora juez, es una persona honorable, es una persona que desde hace ya varios años ha integrado varias juntas directivas. Ha integrado la junta directiva de la Café, ha integrado asociaciones bancarias, ha integrado juntas directivas de sociedades prestigiosas. Tengo también en mi poder de cartas de recomendación en donde indican que él es una persona honorable, honrada, de arraigo. Igualmente tengo sus antecedentes penales y policiales que también acreditan esa situación. De tal manera que vuelvo a expresarlo, se le ha hecho un gran daño y por tal razón solicito que dándole la falta de mérito se le ponga en libertad inmediata. Muchas gracias. Señora jueza, ¿me permite ir al baño? Ya no llego al receso. Gracias. Ahorita me toca a mí, si quiere yo sí aguanto. Creo que a mí no toca. ¿No? Ah, excelente. Y con su venia
sí necesito ayuda audiovisual para la presentación, si fuera posible. Tengo una presentación que hacer. Tal vez en el receso pido, por favor. Gracias. Abogado Ganuza, la argumentación para la sindicada de Amparo Lotán Garzona la va a hacer usted. Señora juez, le voy a ceder la palabra a mi colega para que la haga. Encontrándose ya presente la abogada defensora Julia Amparo Lotán Garzona, le pregunto, ¿usted continúa ejerciendo defensa conjunta o usted únicamente estaba cubriendo mientras venía la abogada? Lo segundo es lo correcto, pero no hago... Se toma nota entonces que usted únicamente cubrió por cuestión de urgencia a la abogada mientras ella no estuvo. Y se le desliga como defensor de Julia Amparo Lotán Garzona, siendo la abogada Flor de María Fernández, a quien se le concede la palabra. Buenas tardes, honorable juzgadora. Solo una aclaración, mi apellido es Hernández. Le agradezco también al honorable abogado que me sucedió en determinados momentos. Iniciaré mi argumentación, honorable juzgadora, en relación al hecho delictivo que el ente investigador le atribuye a mi patrocinada y que dentro de los medios de investigación que pretende sustentar no es suficiente para creer que la licenciada Amparo Lotán haya participado en la comisión de tal delito en base a los siguientes hechos. En primer término, honorable juzgadora, se estipula en el Código Penal que para que se cometa el delito de fraude lo cometen las siguientes personas. Primero, un funcionario público, un empleado público. El señor fiscal del Ministerio Público, en el momento de hacer su argumentación, estableció que un funcionario o empleado público que no estaba sujeto a un contrato o a un nombramiento se constituía en el momento de estar en asamblea. Déjeme decirle, honorable fiscal, por mi parte, yo soy empleada pública, ¿verdad? Ostento mi cargo con un nombramiento. Ella, en los momentos en que se reúne dentro de la asamblea, únicamente está bajo la representación sindical de cada uno de los trabajadores que ella representa, y es un nombramiento por parte de la parte sindical, más no por la parte del Estado. Además, ella presenta sus servicios a una institución privada de la cual devenga un salario, ella sobrevive. Honorable juzgadora, en determinado momento le haré llegar también el listado de cuentas bancarias, de deudas, con las que se va a acreditar que ella en ningún momento se puso de acuerdo con nadie para poder recibir un porcentaje del cual el Ministerio Público en este momento quiere llegar a imputarle que se, perdón por mi garganta, que colaboró con otras personas para poder defraudar al Estado. Si bien es cierto, otros abogados que me han antecedido han explicado y han sido en forma específica al establecer que no existe defraudación al Estado porque no, por parte del Ministerio Público, no se ha establecido cuáles son los daños o el bien jurídico tutelado que se violentó al Estado. Dentro de los documentos y esta gran carpeta que el Ministerio Público presenta, si nos ponemos a analizar únicamente, incluye reglamentos y acuerdos que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero ni un solo indicio, medio de convicción que involucre a mi patrocinada o otro miembro honorable de la Junta Directiva dentro de un ilícito penal. Toda vez que lo único, porque me tomé a la tarea de leerlo, es un punto resolutivo del acta donde se aprueba lo actuado por la Junta Licitadora. Si bien es cierto, la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social establece que las funciones que tiene una Junta Directiva es, la palabra lo indica, dirigir. Si una junta directiva se toma atribuciones de otros órganos de competencia distinta, ¿para qué existe el derecho administrativo? El derecho administrativo es claro al establecer que cada órgano administrativo tiene su propia función. Y en este caso la junta directiva únicamente de aprobar lo actuado. Ellos no van a venir a revisar lo que otro órgano se le asignó. Ahí existe una delegación de competencia tal como se establece en el derecho administrativo. Además,
el Ministerio Público también aduce o trata de imputar que la Junta Licitadora no llenaba los requisitos. Eso no es responsabilidad de la Junta Directiva, toda vez que, si bien lo han explicado anteriores abogados, la Junta de Licitación ya viene listado depurado por parte de Recursos Humanos, que posee las credenciales de cada uno de estos profesionales para tomarlos en cuenta o no. Es por medio de la gerencia que se eleva a Junta Directiva para que únicamente apruebe y seleccione dentro del listado depurado de profesionales, para que a estos se les tome en cuenta para poder llevar así un proceso de licitación. Incluso, honorable juzgadora, la Junta Directiva siempre ha venido viendo por el buen servicio que se le puede prestar a un afiliado. No es así que dentro del legajo que nos presenta el Ministerio Público para podernos venir a sorprender, no ha presentado ni una sola acta administrativa de reuniones de la Asamblea donde ellos se tomaron la molestia, porque los medios de comunicación es donde más nos enteramos aún de cosas que no son ciertas. Me permitiré leer el acta de la Junta Directiva, enumerada como acta M-20-315 del 17 de marzo del 2015, donde mi patrocinada, la señora Lotán, a ver tantas especulaciones de los medios de comunicación, tomó la decisión de solicitar una junta para que se le aclarara cada uno de los puntos de cómo se había llevado a cabo el proceso de licitación, y se lo leeré en forma textual. La directora Lotán Garzona agradece a su gerente Arana González, al doctor Sánchez Polo, y es que este proceso que se dio de la contratación de la nueva empresa llenó todos los requisitos legales que aquí la Junta Directiva no tiene injerencia, únicamente con aprobar lo que la Junta Licitadora determine, y lo hace con base a la Ley de Contrataciones del Estado. Aquí queda claro y lo establece y queda inmerso dentro de un documento que la Junta Directiva no tiene mayor responsabilidad de lo actuado por una Junta Licitadora. Le responde el doctor Sánchez Polo que si a su criterio la empresa adjudicada llena los requisitos médicos, sanitarios, instalaciones, especialistas o insumos médicos para este nuevo servicio, y si se hizo el cambio de línea, si el mismo se efectuó, que son las únicas dos dudas que ella posee en ese momento. Efectivamente, le responde. El doctor Sánchez Polo manifiesta que efectivamente sí, y en una sola frase se cumplen con los requisitos y no es con base a un análisis subjetivo. Como es sabido, en el contrato lleva parámetros amarrados a un proyecto que se llama especificaciones técnicas, es decir, como médicos especialistas, generalmente cómo va a ser un evento. Además, honorable juzgadora, el Ministerio Público de igual manera sigue insistiendo en un contrato de subcontratación. Cuando existen problemas de esta índole, la propia administración pública tiene mecanismos de defensa. Por si un contrato es lesivo para los intereses del Estado, la misma ejerce la línea por medio del cual se puede llegar a dejar sin efecto el contrato y que todo vuelva a su estado natural. Con el acta que le leí, honorable juzgadora, quiero acreditar que mi patrocinada siempre se ha preocupado por los intereses de los trabajadores, y no es así que ella representa la parte de los trabajadores. También me tomo la molestia de presentarle la opinión de la gerencia. Otro argumento que tomó la Junta Directiva para tomar de base como un dictamen para verificar que cada uno de los pasos de licitación se hubieran llevado conforme a derecho. Establece literalmente: luego del análisis efectuado a cada una de las diligencias que conforman el presente expediente de este despacho con fundamento en lo regulado en el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y otros subnumerales, y las actas de calificación y adjudicación de la oferta, y se enumera con fecha 2 de octubre del año 2014 de la Junta de Licitaciones del evento identificado, lo que hemos venido mencionando, esta gerencia es de la opinión que si lo considera la honorable Junta Directiva, se apruebe lo actuado por la Junta de Licitación. Honorable juzgadora, yo pertenezco también a una Junta Directiva, de la cual soy presidenta.
Si se me presentan cada uno de los dictámenes, por eso existen asesores, existen otras personas que van a hacer también el trabajo y le van a comprobar a uno que cada uno de los pasos se llevó a cabo, ¿cuál es la duda de poder aprobar si cada uno de esos se llevó en forma lícita?